Muy buen día para todos los televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa La Salud en tus Manos, programa institucional de la Secretaría de Salud de La Dorada Caldas, siempre con invitados para que hablemos acerca de la salud de toda nuestra población. Y para hoy tengo como invitados dos muy buenas invitadas, como es habitual en nuestro programa. Y hoy tenemos a Aura Cristina Carrascal, quien nos va a hablar acerca de la hepatitis, un problema que tal vez se muestra silencioso, pero que puede ser más peligroso si no tomamos las medidas a tiempos. Aura, buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, sí señor. Bueno, vamos a hablar acerca de hepatitis. Hepatitis, sí señor. ¿Cómo saber que nosotros tenemos o cuáles podrían ser esos síntomas que nos podría estar indicando que podemos estar sufriendo de hepatitis? Listo. Algunos de los síntomas de la hepatitis podrían ser ictericia, que es coloración amarilla en la piel. También podría ser heces blanquecinas, orina oscura, fiebre, dolor abdominal. Hay que recordar que hay diferentes tipos de hepatitis virales. Sí. Actualmente hay 5 tipos, está la A, la B, la C, la D y la E. Tenemos diferentes síntomas tal vez. ¿Cómo? Mira, porque no es fácil llegar a determinar que ahí hay una hepatitis. Sí. ¿Podríamos empezar a determinarlo desde casa o simplemente un profesional nos diría, usted tiene hepatitis? O sea, lo malo de la hepatitis es que no tiene, o sea, los síntomas no aparecen en el momento del contagio, por eso es tan importante que hagamos la prevención. ¿Cómo podemos hacer la prevención? Primero, pues, haciendo una buena higiene de nuestras manos, sí. Haciendo buena higiene de la preparación de los alimentos. Hay diferentes tipos de contagio, está la vía sexual y pues allí pues la prevención sería, ¿cierto?, el uso del preservativo en toda relación sexual. Hay que tener en cuenta que toda pareja sexual que nosotros tengamos es un riesgo para nosotros. También el uso, el compartir agujas, por eso es tan importante nosotros también hacer las campañas dentro de la población vulnerable. ¿Cuál sería esa población vulnerable? Pues las personas de pronto que estén en la cárcel. Por eso el viernes nosotros vamos a celebrar la prevención de las hepatitis virales en la cárcel, porque allí es donde tenemos pues como un foco más grande donde se presentan más casos, ¿sí? Ok, bien, antes de continuar, esto que estás diciendo es muy importante porque no solo sería, por ejemplo, el tema que tú nombras de las agujas. Sí. Por ejemplo, cuando la gente va a ese sitio de sala de belleza, barbería, donde esa cuchilla de afeitar fue trabajada no para una, sino para varias personas, que además eso no debe suceder y que creo que sucede ya ahora muy poco. Esas prácticas casi no suceden por esas mismas prevenciones que ustedes han hecho, pero ese tipo de cosas también podrían contagiarnos. Sí, señor, y también, por ejemplo, el material que se utiliza en los manicures también. Tatuajes, las agujas que se puedan compartir en tatuajes, y vamos pues a lugares donde no tienen pues la buena esterilización o utilicen las nuevas agujas, también puede haber un contagio. Cuando estuvimos en la época de la pandemia, fuimos extremistas nosotros mismos, es decir, nosotros sí teníamos una muy buena limpieza de manos, nos lavábamos las manos constantemente, nuestro aseo era mucho más fuerte, nuestra asepsia era mejor, ¿cierto? Nos hemos venido relajando a tal punto que podríamos volver a recaer en estos síntomas. En estas enfermedades, sí. Igual actualmente las hepatitis con más prevalencia son las hepatitis B y C, y recordar que hacemos pues mayor énfasis en la hepatitis B, ya que es como que hay como mayor contagio y pues en la que podemos tener como esas acciones de autocuidado y prevención, ¿sí? También existe lo que son las vacunas, que desde 1993 se creó las vacunas para los recién nacidos para disminuir esa prevalencia de los neonatos con hepatitis B. Ahí entonces viene otra tarea bien importante que también hemos tratado en este programa, y es el mantener al día nuestro esquema de vacunación. Exacto. Sobre todo niños, niñas y adolescentes, aunque también en nuestros adultos mayores, ¿no? Sí, señor. Nosotros, por ejemplo, hacemos énfasis
en las vacunas, en la promoción de las vacunas, vamos también por pues casa a casa, también haciendo como la búsqueda de esa población que no tenga completo su esquema de vacunación. Ajá. Y más que todo en los niños, y pues referirlos a sus IPS para que completen el esquema. Sí, hacemos mucho énfasis pues en los niños. Ahí está, y a veces dicen, ay, pero tan cansones, otra vez esta campaña, pero es mejor prevenir que curar, y a veces ser persistentes resulta ser un buen resultado para que tengamos la vacuna, para que conservemos un muy buen aseo, una muy buena asepsia, para que nuestra conciencia también sea rigurosa y decir, hey, ¿con quién estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y estos qué resultados podrían traerme, positivos o negativos, ¿no? Nosotros igual también los invitamos, o sea, como la hepatitis, los síntomas no aparecen en el momento. Por ejemplo, si a mí me da una gripa, pues yo voy a tener síntomas y me voy a dar cuenta, ¿cierto? Con la hepatitis puede que no suceda así, ¿cierto? Y ya cuando yo ya tenga síntomas es porque la enfermedad va a estar muy avanzada, puedo presentar cirrosis, cáncer de hígado, y pues me puede causar la muerte, ¿cierto? Entonces lo importante es que nosotros nos enfoquemos mucho más en la prevención, ¿sí? Como individuos, pues tenemos esas acciones de autocuidado, soy autónoma, yo puedo tomar esas decisiones, qué hago, qué no hago, ¿cierto? Oiga, si de pronto yo sé y soy consciente de que tuve una relación sexual insegura, ¿sí? O sea, no me protegí con el preservativo, eso ya es una relación sexual insegura, así sea mi pareja estable, yo, ¿cierto? Voy a mi centro de salud y me hago un chequeo médico, ¿cierto? Ahí me pueden hacer los exámenes de hepatitis. Lo importante es que consultemos, ¿cierto? Para eso están las IPS. Por ejemplo, si cada año podríamos hacernos la revisión, perfecto. Ejemplo, para estas personas que no tienen para comprar los preservativos, es importante que conozcan que tienen todo el derecho en sus IPS de recibir por lo menos 15 preservativos mensuales. O sea, las herramientas están, es importante que nosotros como individuos lo busquemos, ¿sí? A veces es eso, terminamos pecando en no tener ningún tipo de prevención por omisión, por no preguntar, o a veces por pena. El tema de la sexualidad lo siguen tratando como un tabú, y a veces no propendemos o no nos preocupamos por velar, porque el cuidado inicia por nosotros mismos. Exactamente. Nosotros desde el PIC municipal tenemos la dimensión de salud sexual y reproductiva, y desde esa dimensión nosotros hacemos sensibilización en el uso del preservativo y también entregamos preservativos a toda la población. Hemos impactado barrios como Las Ferias, Conejo, Ferrocarril, Concordia, hemos ido también a instituciones como el SENA. Y lo van a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Los invitamos para este jueves 28 de julio, que es el Día Mundial de la Celebración en Prevención de las Hepatitis Virales, para que asistan, y van a haber muchas instituciones vinculadas a esta actividad. Pues Aura, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, por hacer extensa la invitación a que nos cuidemos, y que la salud depende de cada uno, realmente, de la cordura que le pongamos a nuestro cuidado y a nuestro cuerpo, que además es un templo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, muy bien, nosotros continuamos, sigo teniendo más invitados en la mañana de hoy. Voy a contarles porque, bueno, la psicología tiene mucho de largo y de ancho, ¿cierto? Y nosotros, desde el programa La Salud en Tus Manos, tratamos de enfocarnos en varias de estas líneas que tiene la psicología. Para eso hoy he invitado a Sandra Zapata, psicóloga, quien, bueno, hace parte de estos trabajos que se vienen realizando. Doctora Sandra, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias para todos. Hoy hablaremos El día de hoy vamos a hablar sobre violencia, pero nos vamos a enfocar en la violencia por negligencia. Violencia por negligencia, ¿cómo es esto? Bueno, la violencia por negligencia es toda esta omisión de los padres y cuidadores frente a las acciones de cuidado de estas personas, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Ajá, muy bien. Bueno, violencia por negligencia tiene un nombre que conjuga muy bien, pero ¿de qué se trata? Ahondemos un poquito más. Bueno, se trata de
estos niños que son descuidados, sí, que de pronto están enfermitos y el papito no los lleva al médico a tiempo, de que no tienen, o sea, no se le satisfacen los derechos fundamentales, sí, como el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la recreación. Entonces, si yo tengo un niño, niña o adolescente al que le estoy vulnerando estos derechos, eso es negligencia, porque mi responsabilidad como papito, como adulto, es satisfacer estas necesidades y cumplir con estos derechos. Muy bien. ¿Pasaría también en nuestros adultos mayores? Claro que sí. Entonces venimos a ver los adultos mayores como nuevamente unos niños. ¿Sí? Ya ellos no pueden valerse por sí mismos, necesitan de cuidadores, muchos tienen enfermedades que le impiden la movilidad, entonces estos cuidadores o los hijos deben garantizar que al adulto mayor se le brinde todo ese acompañamiento y toda esa atención necesaria, ¿sí? Estamos recibiendo muchas notificaciones. Caray. O sea, hay mucho abuelito que vive solo, que tiene una discapacidad, tiene 82 años y vive solito. Carambas. Y si bien entramos a hacer una verificación de derechos, que de hecho lo hace la Comisaría de Familia y la División de Bienestar Social, encontramos que tiene 5 y 6 hijos y todos trabajando, pero entonces es un abuelito que si desayuna no almuerza, o a veces ni se levanta de la camita porque está enfermo. Solo nos acordamos del abuelito cuando quiera cobrar la pensión. Okay. O cuando fallece para ir a reclamar lo que dejó. Ay, Dios. Bueno, ¿qué hacer si vemos que alguno de estos casos, tanto en jóvenes, niños, niñas y adolescentes, como en nuestros adultos mayores, esto se esté vulnerando? ¿Qué hacer? ¿Cómo desde ese buen vecino o ese buen familiar poder ayudar? Bueno, ellos son casos, o sea, nosotros desde la Secretaría de Salud lo tocamos porque es una violencia. ¿Sí? Es una violencia, hay una ruta de atención y es importante verificar que se garantice el derecho de esta población. Pero como tal es una responsabilidad de ICBF y de Comisaría de Familia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si yo como vecina me doy cuenta de que al niño o al adulto mayor le están vulnerando sus derechos, me comunico a la línea 141. Sí, ¿sí? 141. 141. En esa línea yo voy a contar, voy a decir, mire, el vecino, el niño de nombre tal, vive en tal dirección, datos muy exactos, sí, para que sea remitido a ICBF, el centro zonal, y ellos puedan hacer una verificación de derechos. Muy bien. ¿Sí? Es importante para todos los papitos, hay que cuidar de nuestros niños, ¿sí? Si tiene una gripita hay que pedir la cita médica, hay que llevarlos. Una caída, a veces uno dice, el niño se cayó y todos los niños se caen, pero a veces las caídas son descuidos, ¿sí? Y pueden llevar a la muerte. Sí, hemos tenido en el municipio que el niño se cayó del cuarto, del quinto piso y fallece. Hay una situación que se presenta bastante en Colombia y es yo debo ir a trabajar y el niño mayor de 8 años me cuida al de 4 y al de 2. Quedan todo el día a merced de ellos solos. ¿Ahí también hay violencia? Ahí hay negligencia. Hay negligencia allí. Es violencia por negligencia, claro que sí. Cuando el papito no cumple con esa cuota alimentaria, sí, es violencia por negligencia. O sea, no le estamos satisfaciendo las necesidades a estos niños. O sea, yo hablaba ahorita con usted, yo le decía, es importante, ya los adultos mayores no tenemos negligencia, no se ve. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de nuestras acciones y de si yo me quiero bañar, lo hago. Sí. Pero los niños, niñas y adolescentes todavía están en ese proceso de educación, sí, de cuidado, de protección. De corrección. Claro. Muy bien, pues qué interesante. ¿Dónde poder acudir, dónde poder recibir más información, doctora? Bueno, hemos hablado constantemente que la Secretaría de Salud tiene una línea, sí, ahí pueden llamar, buscar información, asesoría sobre todo lo referente a salud mental, a violencias, a intentos suicida, y es el 322-512-3547, ¿sí? Sin embargo, también allá estamos atendiendo, se pueden acercar a la Secretaría de Salud, a las comisarías de familia, sí, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás oficinas
oficinas de la administración municipal y todos enrutamos, o sea, los vamos a hacer ese acompañamiento hasta encontrar a la persona que conozca el tema y los pueda asesorar de manera adecuada. Porque a la larga es responsabilidad de todos. Somos una sociedad y debemos también procurar velar por la seguridad, sobre todo de nuestros niños, niñas, adolescentes y nuestros adultos mayores. Claro que sí. Claro que sí, y es importante contarles que a veces nosotros de hijos descuidamos a nuestros padres, ¿sí? Y eso también tiene, o sea, es como algo legal. Uh-huh. Es importante que si yo como hijo no cuido de mi padre, puede haber una demanda. Sí. Una demanda porque es mi responsabilidad hacerme cargo de él, o por lo menos si yo trabajo, por lo menos buscar un cuidador para esa persona. Bueno, pues ya lo saben, entonces no vamos a pecar por omisión, ni por negligencia, ni por descuido, y seguramente vamos a tener una mejor sociedad. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. El tiempo es muy, muy corto. Sé que se nos están quedando un montón de cosas, pero seguramente en un próximo programa las estaremos tocando. Claro que sí. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes también muchísimas gracias por este tiempo, para este espacio de La Salud en tus manos, programa institucional de la Secretaría de Salud Municipal de La Dorada Caldas. A todos y a todas, felicidades.